Soy licenciado en terapia física, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Nosotros nos dedicamos a trabajar en un equipo de rehabilitación enfocado a pacientes con discapacidad y principalmente el trabajo es en un ambiente hospitalario, o en muchos casos es un trabajo en zonas particulares, digamos, consultorios, pacientes que están en casa, se trabaja en casa y demás, pero todo va enfocado a la rehabilitación, que es como la reintegración de los pacientes con discapacidad a nuestra zona, en la esfera de lo psicosocial. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar con el tema. Con el paso de los años, nuestro organismo se va deteriorando y las articulaciones sufren un desgaste en el que el cartílago pierde agua y se vuelve más frágil. Esto es un proceso normal, pues sí, es un proceso normal de envejecimiento. Sin embargo, hay ciertas causas que pueden acelerar o pueden causar que a edades medianas pues tengas este tema de la artrosis de cadera. Entonces, pues por favor explícanos qué es la artrosis de cadera. Empezamos con la artrosis de cadera. La artrosis en general es un proceso, más que una enfermedad, es un proceso degenerativo en el cual nuestras articulaciones tienen un componente que se llama cartílago articular o cartílago hialino. Este cartílago con el paso de los años empieza a perder la capacidad de retener agua y empieza a adelgazarse, digamos. Y esto empieza a degenerar esta estructura y empieza a perder como amortiguador cada articulación. Aquí en específico, que vamos a hablar de la artrosis de la cadera, todo el mundo primero tiene la articulación de la cadera, que no es en sí los huesos en la zona lateral del cuerpo, más bien es como localizada hacia la zona inguinal, o sea, en la mera ingle. Ahorita vamos a mostrarles una imagen para que ubiquen perfectamente cuál es la articulación de la cadera. Y aquí en la artrosis de cadera, el cartílago igual empieza a perder agua, empieza a erosionarse, empieza a disminuir su grosor y empieza a haber una pérdida del espacio articular. Esto es lo que vamos a encontrar o definir como la artrosis. Aquí en la imagen tenemos ahí señalado una zona esférica, digamos, con una cavidad, y esa cavidad se llama acetábulo. La zona esférica es la cabeza del fémur, y eso es lo que forma en sí la articulación de cadera, o articulación coxofemoral, que es el nombre propio o el nombre anatómico. Okay. Esa zona blanca que encontramos ahí en la imagen, en la primera, que es una cadera normal, es el recubrimiento de cartílago que tiene esta cabeza femoral. La cavidad donde entra de la cabeza femoral también va a tener este recubrimiento de cartílago. En el proceso de artrosis o osteoartritis, como también se llega a escuchar, tenemos un proceso de erosión como en la segunda imagen, que ahí como si se agrietara el cartílago, ¿das de cuenta? Disminuye el espacio entre la articulación y bueno, eso empieza a producir fricción, y al haber más fricción empieza a producir aún una mayor erosión de este mismo cartílago, que es nuestra zona como de amortiguador y que evita roce de hueso con hueso. Ok. ¿Cuáles son las causas que se provocan? Mira, aquí se asocian dos causas, primarias y secundarias. En las causas primarias vamos a encontrar el envejecimiento normal de una articulación. Hablas del envejecimiento no precisamente a la edad cronológica de una persona, sino a la edad de la articulación o la edad del organismo, que es muy diferente, que tú puedes tener 60 años y tener un cuerpo de una persona de 80, o tener 60 y tener un cuerpo o unas características anatómicas de una persona de 40 años. Okay. ¿Qué lo aumenta aquí? Bueno, como te decía hace rato, se pierde agua y demás y se reduce el espacio articular, y principalmente se determina por la actividad física de la persona que padece esta patología. ¿Qué actividades físicas podrían aumentar? Ejercicios de alto impacto, algunos trabajos pesados, ya sabes, en el campo de agricultura, gente que carga muchas cosas. Ese tipo de actividad física nos va a determinar un acelerado proceso de erosión en esta zona de los cartílagos. La cadera en sí no es la artrosis más común del cuerpo, tenemos la artrosis más común de la rodilla, pero en las caderas también presentan una artrosis. Caderas, manos y rodilla son los tres primeros lugares en cuanto a en orden circular, primero la rodilla, cadera y manos. Okay. Esto es en base a datos que nos arroja la OMS
en las últimas revisiones que se hicieron a la Organización Mundial de Salud. Exactamente. Después de, en las causas secundarias, aquí se refiere a causas secundarias a otras situaciones, como cuáles, a que haya procesos de artritis, que haya procesos traumáticos, hay pacientes que se les asocia a procesos de osteoporosis, hay pacientes que también lo presentan porque nacen con una luxación congénita de cadera, o sea, hay varios factores pero que nos producen artrosis, pero asociado a otra causa, a otra enfermedad, digamos. Enfermedades vasculares, por ejemplo, hay lo que se conoce como la necrosis vascular. La cabeza femoral no se nutre bien con sangre y empieza a haber una necrosis del hueso. Y eso a la vez, pues hay una necrosis también en la zona del cartílago y demás. Bueno, entonces, a ver, ya que entraste de esos nombres, ¿cuáles serían los principales componentes anatómicamente hablando de esta patología? Tenemos dos componentes principales, que es la cavidad cotiloidea o cótilo o acetábulo. Los tres nombres se refieren a la más parte. Sí, y la explicamos. Ahí en la imagen vemos una cavidad, una esfera, como hace rato les comentaba, esa es la cabeza femoral, que es la parte final o más proximal del hueso del fémur, que es lo que va a formar uno de los extremos de la articulación. La otra parte donde esta esfera va a introducirse para descansar ahí y realizar sus movimientos es el cótilo acetábulo o cavidad cotiloidea, que también está recubierta de cartílago, y el más importante en esta patología es el cartílago articular o cartílago hialino, que es eso blanquecino que recubre a estos huesos. Bueno. Ahora, estos son como los componentes anatómicos principales hablando de la artrosis de cadera. Pero también tenemos componentes que se pueden ver involucrados, no tan directamente, pero sí nos causa repercusión, como las zonas musculares, tenemos complejos ligamentarios, obviamente hay vascularización en esa zona y demás, pero principalmente esos tres que mencioné al principio son como lo más importante en esta patología. ¿Y cuáles serían los principales síntomas? El principal síntoma es el dolor. Todos los pacientes van a acudir a consulta del médico general, ortopedista, reumatólogo o su médico de primer contacto por el dolor. Se van a referir un dolor principalmente a la zona inguinal. Aquí que va a ceder ante el reposo, pero va a presentar una característica peculiar. En los primeros pasos van a sentir ellos como atorado la cadera, ¿haz de cuenta? Como que no la pueden mover bien, con un poco de molestia. El grado de molestia va a aumentar dependiendo del grado de que vamos a tener de desgaste en esa cadera, que va a ir cediendo en base, conforme ellos empiezan a caminar, como se diría coloquialmente, que la cadera calienta. Esto nos habla de que al momento de empezar a movilizar, empieza a haber una lubricación a través del líquido sinovial y demás, y empieza a ceder el dolor. El dolor se llega a irradiar hacia la cara anterior del muslo. Aquí en el muslo también nos va a presentar dolor que se puede confundir con otras patologías. Inclusive a veces el dolor puede llegar hasta la zona de la rodilla, pero cuando nosotros exploramos clínicamente, ahí es donde ya encontramos si es cadera, si es rodilla, si es muscular y demás. Segundo punto a tener como precaución para detectar una lesión de artrosis de cadera es la rigidez o la disminución del movimiento. Cuando nosotros exploramos al paciente, movilizamos y vamos a escuchar como chasquidos, crujidos, lo que se llaman crepitaciones, y esto nos habla de que hay un espacio diminuto y está rozando un cartílago con el otro, o lo poco que queda de cartílago, o hueso con hueso, dependiendo del grado de desgaste. En esta parte de la limitación del movimiento, el paciente al principio no le da mucha importancia, porque lo toman literalmente. A mí me han dicho que se sienten como embarados, como si hubieran caminado mucho, y no, esto es asociado a que hay un roce y literalmente mecánicamente la articulación se está atorando porque está rozando. Y el tercero importante, que es como signo clínico, es la claudicación, o lo que le conocen coloquialmente como cojear de caminar. El paciente, por molestia y por dificultad de movimiento, va a empezar a cojear como cargando su pierna,
Porque del movimiento de la cadera es muscular. Es asociado a la articulación y el muscular. Y eso no sucede en la ingle, o sea, no es un dolor en la ingle. Es en la ingle sí, pero como te decía al principio, el dolor sí irradia hacia la cara anterior del muslo y a veces a la rodilla. Okay. Esto se irradia también por todos los trayectos nerviosos que tenemos en esa zona que van conectados unos con otros. Okay. Pero sí tiene que, o sea, sí pueden detectarlo un dolor en el muslo, cadera, o tiene inclusive hasta la rodilla. Y esa cojera al caminar viene por esas situaciones, pero por la sensación mecánica de dificultad de movimiento o que se les atora la cadera o el dolor. Okay. Bueno, ¿y qué tipo de tratamientos podemos encontrar? Y bueno, aquí sobre todo ya me gustaría que nos explicaras tú como fisioterapeuta y ustedes en qué pueden ayudar de forma preventiva, de forma correctiva en esta situación. Fíjate, aquí vamos a poner una imagen. Nada más antes de pasar, déjame comentarles de nuevo. Los que ya nos están observando, les invito a que en la parte de abajo, en donde dice Women Online, en una pestañita negra, coloquen su nombre, un nombre y un correo y van a poder entrar al chat donde nos van a poder hacer preguntas. Entonces les hago de nuevo la invitación para que nos manden sus preguntas y aquí nos las conteste a los... Okay. Vamos a poner la imagen donde tenemos la clasificación y en base a eso partimos a explicarles. Fíjate, aquí vamos a encontrar una clasificación de la artrosis en general, ¿okay? Que es lo que nos va a marcar el tratamiento que el paciente debe seguir. Porque no todos los pacientes con la artrosis les vamos a dar la misma atención porque no todos están en el mismo estadio, no todos tienen el mismo grado de dolor, ni el mismo grado de dificultad de movimiento. Okay. Mira, en el grado 0, que es una cadera, es en este caso que vamos a hablar de la cadera, una cadera normal, no vamos a tener ningún signo de desgaste ni nada. El paciente va a poderse mover adecuadamente y demás, y bueno, aquí no vamos a hacer absolutamente nada. Solo que en la clasificación sí lo involucran como el grado 0. En el grado 1, que es una artrosis dudosa, como lo dice la clasificación, vamos a encontrar un signo clásico que se le llama el osteofito. El osteofito es una calcificación que se va a encontrar dentro de la articulación y ese osteofito puede estar ahí flotando y no hacer absolutamente nada. O hay en cuenta que es como una piedrita, como un espolón. O este osteofito puede estar presionando en alguna estructura anatómica y estar provocando molestias. Por lo regular en el grado 1 el dolor es muy leve y el paciente cede ante los analgésicos que indica el médico y se le recomienda a lo mejor el uso de compresas calientes para relajar la musculatura, un poco de estiramiento, ejercicio para mantener fuertes las extremidades inferiores del cuerpo. Y en específico ese es como el tratamiento a seguir en ese estadio. Metiéndonos al estadio 2, que estamos hablando de una artrosis leve, aquí vamos a tener un espacio anatómico normal, o sea, aquí no se ha disminuido el espacio en la articulación y vamos a tener también presencia de osteofitos. Aquí por lo regular sí hay una presencia de dolor, a lo mejor aunque radiológicamente veamos que la cadera conserva su espacio normal o está dentro de los rangos normales, los osteofitos sí van a presionar y van a producir dolor. Y lo mismo vamos a hacer nosotros en fisioterapia, hacemos un manejo del dolor a través de corriente eléctrica, manejamos muchos tipos de corriente eléctrica, pero hay algunas específicas que nos pueden favorecer para que el paciente esté con menos molestias y demás, a la par de que trabajamos fortalecimiento específico a la zona, estiramiento muscular. A veces cuando haya contracturas y demás, damos técnicas manuales para liberaciones musculares, masaje. Okay. En el estadio 3, que ya tenemos una artrosis moderada, así es. Aquí ya tenemos un pinzamiento de la articulación y aquí ya vamos a tener una disminución del espacio. Aquí literalmente ya vamos a tener roce. Y en este roce ya nos va a producir dolor. Aquí hay veces que los pacientes ya presentan cierto grado de discapacidad, desde el punto de vista que ya no les permite hacer al 100% sus actividades. Algo muy común que ellos te dicen es que les cuesta mucho agacharse o les cuesta mucho colocarse en calzado, colocarse agujetas, amarrarse agujetas. Y este tipo de actividades
son difíciles de realizar porque cuando nosotros nos agachamos le damos mucha movilidad a la cadera y ahí es donde viene el roce y los osteofitos también se van a estar encajando y van a estar lastimando. Okay. Aquí, otra vez, hacemos manejo de dolor a través de medios físicos, corriente eléctrica, frío, calor, dependiendo del estadio, el grado de inflamación que vaya a tener el paciente. El fortalecimiento jamás se va a dejar de lado, el hecho de fortalecer no solo los cuádriceps, no solo la pantorrilla, no solo los glúteos, sino trabajamos también con la fuerza abdominal para modificar posturas, tener cuidados articulares, o sea, le invitamos al paciente qué actividad sí puede hacer, qué actividad no puede hacer, qué recomendamos que haga con moderación, cuáles sí suspender totalmente, les modificamos el calzado, les modificamos si ya necesitan alguna ayuda ortésica, un bastón, una madera, okay. Si recomendamos todo el uso de escaleras, no uso de escaleras, apoyo de barandales. Evaluamos toda la esfera del paciente desde el punto de vista de sus actividades. No solo nos vamos a enfocar a la cadera como un todo, o sea, evaluamos toda la actividad del paciente y de ahí trabajamos. Y en el grado 4, que es una degeneración total, ahí vamos a tener ya un daño exactamente, en la mayoría de veces es cirugía, hay varios tipos de cirugía, empezando por las artroscopías que realmente hacen como una limpieza articular, que quitan osteofitos y demás, a veces hacen sangrar un poco el cartílago para que haya una regeneración de este tejido. A veces cuando ya el dolor es muy importante, se meten inclusive al reemplazo articular, ponen prótesis o prótesis completas. Hay decisión del cirujano en base a la funcionalidad o al grado de lesión. Ahí muchas veces se le limita la actividad al paciente porque como ya no hay cartílago, el hueso está pegando hueso con hueso y a veces producen fracturas por estrés. O sea, ahí ya puede tener consecuencias más allá de solo la lesión articular. Hay deformidades sobre el hueso. Como esta patología se presenta mucho en paciente geriátrico, okay. Recordemos que la mineralización de un paciente geriátrico en cuanto a hueso no es igual que una persona de 25 años, por ejemplo. Son más propensos a fracturas, a caídas, los dolores son discapacitantes. Y ahí nosotros, en conversación con el cirujano y en base a lo que se decide el tratamiento, si ya sea quirúrgico o conservador, trabajamos igual. Dolor a través de medios físicos, el fortalecimiento, se opere o no se opere, seguimos fortaleciendo al paciente para que llegue en las mejores condiciones a cirugía y posterior a cirugía los reincorporamos a su vida a través de recuperar movilidad, fortalecerlos. ¿Cuánto tiempo, si gustas hacer un poquito más para que la cámara te vea? ¿Cuánto tiempo tienes que estar preparándote para si ya te dijeron te tienes que operar? Pues mira, no hay protocolos establecidos previos a cirugía, pero dependiendo literalmente hasta las agendas del hospital, las agendas del paciente, si se opera de inmediato, pues bueno, se retoma pero me recuerda a que si tú lo estás tratando y lo estás fortaleciendo. Más o menos, los músculos para llegar a un 75-80% de fuerza muscular, en una fibra muscular se habla de un trabajo alrededor de 6 semanas, por menos, más o menos, dependiendo de la edad del paciente, si el paciente ha hecho ejercicio en su vida o no hace nada, si es sedentario, si camina, pero estamos hablando de un tiempo aproximado, en el cual en las sesiones de terapia vamos a tratar de aumentar la movilidad, la fuerza muscular, vamos a estirar la musculatura y vamos a hacer manejo de dolor. El dolor cuando caminan va a ser constante, porque nosotros atacamos el dolor con corriente eléctrica, él camina y vuelve a doler y más, pero bueno, de que le bajemos nosotros un poco el dolor a través de medios físicos, a que le duela constante y cada vez vaya en aumento, es mucho mejor eso. Y trabajando la fuerza muscular y más, también vamos a reducir un poco las molestias y la calidad de vida de la persona, porque no es meter 6 semanas a un paciente en una silla de ruedas, en una cama, cuando está acostumbrado a tener una vida activa, es bastante complicado. Claro. Bueno, a ver, si me puedes repetir, ¿cuáles son los métodos que hay entonces para hacer este tipo de fisioterapia? En el paciente con las zonas, a ver, digo, esto va a variar, depende del estadio. En todos vamos a trabajar
los cuidados articulares, o siempre ahí nos vamos a meter a qué sí puede hacer el paciente, qué no puede hacer el paciente, el tipo de calzado, cómo se mueve en la cama, cómo camina, vamos a corregir la marcha, o sea, vamos a hacer un análisis completo de su actividad, y en base a eso corregir, y ofrecer un diagnóstico. Exactamente. Trazamos objetivos reales, porque obviamente el objetivo de todo paciente es estar bien, que no me duele nada, pero en base al estar bien nosotros vamos a trazar objetivos reales en cuanto a yo soy cargador, pero ya las caderas me duelen de solo caminar. Entonces el objetivo real va a ser, bueno, vamos a intentar buscar cambiar la actividad a la que te dedicas o buscarte asistencias de cómo transportar lo que tú haces en tu trabajo y demás. Porque si, es como te comentaba, si nos vamos a objetivos que no son reales, pues el paciente siempre va a querer estar en las mejores condiciones o como estaba antes del dolor. Pero anatómicamente, pues la lesión nos va a decir, sabes que este paciente no puede cargar ya, o no puede brincar, o no puede correr, o no puede hacer ciertas actividades. Pero va a ser primordial el diagnóstico objetivo, el trazado de objetivos y el análisis de la actividad. Evaluaciones de dolor, evaluaciones de movilidad, de fuerza muscular, y en base a eso diseñamos ejercicio, actividades, el uso de medios físicos. El médico, si él lo cree pertinente, mandará desinflamatorios, analgésicos. Cuando dices medios físicos, nos referimos a la electroterapia, la aplicación de corriente eléctrica, la aplicación de calor o frío, inclusive la masoterapia es el masaje, o hay ciertas técnicas que usamos de liberación articular para aumentar rangos de movimiento, para disminuir contracturas musculares. Todo ese tipo de terapias usamos en este tipo de paciente para mejorar su calidad de vida. A ver, unas preguntas. Dice, ¿el correr daña las articulaciones? Si no tienes una técnica, mira, toda actividad a la que no está diseñado el cuerpo tiene una repercusión. Si nosotros corremos, hay cierto impacto sobre nuestras articulaciones. La fuerza muscular que vamos a presentar nos va a ayudar a decidir cuánto peso le va a cargar a la articulación. Nuestro peso corporal también va a definir, no es lo mismo alguien que corra con 50 kilos, que alguien que pese 50 kilos, a una persona de 100 kilos que corra, con la misma estatura de las dos. Obviamente el impacto sobre esas articulaciones va a cambiar el tipo de calzado y todos los medios que vamos a usar, o sea, lo que usamos para correr, el tipo de superficie y demás. Pero sí, a la larga hay cierto, el acúmulo de impacto sí nos va desgastando un poco las articulaciones. Dicen, ¿cómo podemos fortalecer las articulaciones? La articulación como tal no se va a fortalecer, lo que vamos a fortalecer es la musculatura para darle estabilidad a estas articulaciones. El fortalecimiento se trabaja en muchas formas, pero siempre vamos a trabajar 4 puntos específicos: fuerza, resistencia, potencia y flexibilidad. No podemos, en una buena rutina de fortalecimiento para el paciente de la edad que sea, tenemos que incluir todas estas. ¿Por qué? Porque usamos resistencia para caminar distancias largas, fuerza para poder levantar nuestro propio segmento corporal, potencia para subir un escalón, que son actividades que no las está haciendo todo el día, pero que requieren una mayor cantidad de impulso de manos para realizarla. Y la flexibilidad para evitar alguna lesión sobre las articulaciones. En la articulación, aparte de los componentes anatómicos, también tomamos en cuenta los medios de unión. Estamos hablando de ligamentos, también de musculatura que está involucrada en la articulación. Al momento de estirarlos y conservarles su movilidad intacta, esto nos ayuda a proteger. Esa es la forma como de cuidar la articulación también. Entonces también la flexibilidad. Exactamente, es muy, muy importante en todo paciente de la edad que tú quieras, obviamente respetando si hay lesiones en una columna, hasta donde puedes estirar, ¿no? Y demás. Por eso haces una evaluación completa del paciente para poder decidir hasta dónde sí puedes hacer las cosas en la terapia y hasta dónde no. Bueno, una vez que ya tienes esas categorías que nos mandaste, que nos dicen, si ya tienes algún indicio o alguna visibilidad de que vas a tener sospechas de artrosis, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo vivir con esta? Ahí es un tema importante a tocar, porque muchas veces hacemos malas cosas
a la hora que acudimos al médico o al profesional de la salud que nos vaya a atender en este caso. Muchas veces vamos con nuestro médico de casa porque me duele o no conocemos quién es el especialista en tratar este tipo de lesiones. El primer punto de contacto tendría que ser el médico ortopedista, ¿ok? Él es el que se va a encargar de diagnosticar y evaluar al 100% toda esta estructura anatómica. Por medio de la clínica, pruebas clínicas, radiografías o los estudios que él crea pertinentes. Okay, con el ortopedista, entonces. Exactamente, es como en este caso nuestro primer punto de contacto, okay, al detectar que ya tenemos la sintomatología de la que estuvimos platicando. Okay. El ortopedista, él va a diseñar un tratamiento. El tratamiento del ortopedista, dependiendo del estadio, va a ser conservador o quirúrgico. Si es un tratamiento conservador, él va a indicar la farmacología y el ortopedista nos va a referir con nosotros los fisioterapeutas. Okay. El fisioterapeuta nos vamos a encargar de hacer una evaluación, como te decía, de la actividad y de la articulación en específico, de la zona de dolor específico, y en base a eso vamos a diseñar un tratamiento fisioterapéutico. ¿A qué se refiere? A la fuerza muscular y a todo lo que ahorita les expliqué y demás. Normalmente el terapeuta físico también va a evaluar la actividad, o si no podemos involucrar también a otra parte del equipo de rehabilitación, que es la terapeuta ocupacional, que hace un análisis como más detallado de la actividad física y va a ayudar a corregir, a instalar adaptaciones para ayudar a diaria. Como que comentaba que el paciente presenta dificultad, y lo comentan mucho, de ponerse el calzado, amarrarse agujetas y demás, poder agacharse. Abren un calzador con un mango largo para poderse calzar más sencillo el zapato. Unas pinzas para poderse colocar las medias calcetas de forma más sencilla. Cosas que nos limiten las posturas que nos producen dolor. Okay. Y en base, si el doctor del ortopedista nos dice, no, saben que es un tratamiento quirúrgico, voy a operar, posteriormente a la cirugía y de todo lo que él decida, también vienen con nosotros para darle, dependiendo de la cirugía que les hicieron, darles el tratamiento a seguir, porque va a ser muy diferente una artroscopía a un reemplazo articular en sí. Y nosotros ahí nos vamos a encargar de reincorporarnos a su vida diaria. Okay. Ese es como el proceso principalmente a seguir a grandes rasgos. Ok. Entonces es, la asistencia obviamente al médico, en este caso ortopedista, y a seguir hacia la zona de rehabilitación. La zona de rehabilitación. Que es el terapeuta físico o el terapeuta ocupacional. En algunos lugares se trabaja con un médico en rehabilitación que hace otra evaluación y ya deriva hacia el terapeuta físico y al ocupacional. Hay centros donde no se cuenta con él, y los licenciados en terapia física estamos capacitados para poder hacer esta evaluación y poder prescribir el tratamiento de fisioterapia. Y, ¿cómo se llama? El ocupacional tiene las mismas capacidades que el terapeuta físico, obviamente cada quien en su área. ¿Esa terapia cuánto tiempo dura? ¿Tiene tiempo de duración? ¿O es? En base a los objetivos trazados al estadio que nos vamos a encontrar, es el tiempo que nos va a llevar el tratamiento. Puede haber tratamientos en un estadio 1 donde solo hay ligeras molestias, en la que lo vamos a instruir al paciente y a lo mejor vamos a trabajar durante 5 a 10 sesiones para observar buenos cambios, en la que lo vamos a instruir y corregir posturas y cambios en sus hábitos de vida. A diferencia de un paciente con un estadio 3, que el dolor ya es importante y hay que estarlo manipulando, aplicándole medios físicos para que pueda ir llevando esta enfermedad. El problema de esta enfermedad es que si nosotros no cambiamos muchos hábitos, se vuelve progresiva. Como es degenerativa, se vuelve progresiva. Y si no la paramos, pues bueno, la mayoría terminan en un proceso quirúrgico. Okay. Pero el hecho de no cambiar los hábitos no nos exime que ya estando operado no podamos seguir desgastando las rodillas y otras articulaciones. Claro. Sí, y además de que aunque tengas los buenos hábitos, lo único que va a hacer es mantenerte exactamente un mayor tiempo. Sí, fíjate, eso no te garantiza de que no puedas recaer. Exactamente. Y en este tipo de patología es bien importante los hábitos. Haz de cuenta como en la nutrición, que no es solo poner la dieta, sino es modificar tus hábitos alimenticios. Aquí vamos a modificar hábitos, el cómo me paro de la cama, el cómo cargo, el qué tipo de calzado ocupo, porque a lo mejor tienes bien bonitos, zapatos bien padres, pero para la patología que yo tengo, ya no son aptos. Por ejemplo, una mujer con artrosis, los tacones, bueno, es algo la pregunta que
que hicieron también. Los zapatos de tacón, bueno, dañan la cadera, pero bueno, en este caso, pues tú lo estás comentando. Sí, fíjate, aquí el tacón en específico, en especial el tacón alto que ocupan las mujeres, lo que hace es cambiarnos el centro de gravedad, como que nos avienta para adelante. Al momento de aventarnos para adelante, el cuerpo tiene que compensar para unirse y la distribución de carga cambia. Claro. Y al momento de cambiar la distribución de carga, ya no nos recargamos, ya la cadera no, en este caso la cadera no se recarga donde debe, se recarga más adelante, por ejemplo. Oye, pues qué importante esto que estás mencionando, porque muchas veces damos por hecho muchas cosas, como dices, de cómo levantarte de la cama, cómo amarrarte bien los zapatos, cómo cargar algo, cosas tan sencillas y cotidianas, que si no sabes, pues lo único que vas a hacer es lesionarte. Sí, y cuando ya hay una lesión presente, pues obviamente hay que ser todavía más meticuloso para no empeorarla, porque pues, muchas veces me duele bien el analgésico, se me quita, pero pues yo sigo cargando cosas, porque mi trabajo me dice eso y pues bueno, sigo aumentando la presión sobre las caderas y sigo desgastando, ¿no? Pues siempre es importante entonces darse una lectura claro. sobre cosas muy sencillas. Hay mucha literatura ya ahora en las páginas de internet y si no, la idea de todo como estos programas es ir dando difusión a este tipo de lectura o de consejos, digamos, de vida diaria para que las personas se informen un poquito más y se cuiden un poco más, porque la rehabilitación y todo lo que nosotros hacemos no solo empieza en la parte curativa, sino también en la parte preventiva, y eso es algo vital. Es mucho más barato y más sencillo prevenir que curar. Bueno, pues es uno de los objetivos de aquí de WIMED, que es fomentar la cultura preventiva en la sociedad, y bueno, por eso estas charlas con los especialistas, pues ya lo mencioné al inicio, de varios temas, precisamente pues para ir creando estos buenos hábitos, ¿sí? Y esta parte preventiva, ¿no? Que es muy importante. Ok, pues bueno, finalmente alguien que vive con una persona que tiene artrosis de cadera, ¿qué le recomiendas? Pues mira, ya que tenemos el diagnóstico, pero aquí hablar de la artrosis es como muy ambiguo porque dependiendo del grado en el que estemos, estas son las recomendaciones que se le va a hacer, pero en general, del grado 3, al paciente que ya vive con artrosis, que ya presenta molestias y demás, sí, yo siempre lo que les recomiendo es ser como cambiar hábitos, cambiar muchos hábitos, no dejar de lado sus tratamientos terapéutico, farmacológico, o hay personas que inclusive hasta naturistas llegan a hacer, el que el médico les prescriba está perfecto, pero también mucho los hábitos. Los hábitos no, en verdad van a ser cambios, son tan pequeños como el me paro diferente de la cama o al subir las escaleras subo repartiendo el peso de forma diferente, me cambio el tipo de calzado, cosas muy básicas que a la larga nos van a traer muchos beneficios, y no solo en esta artrosis de cadera, en la artrosis en general, en todo este tipo de lesiones nos traen demasiados cambios, porque a lo mejor caminar un día con tacones no te pasa nada, pero si te vas a la piscina todos los días con tacones y tacones altos y subes muchas escaleras con estos tacones y a veces hasta las ves corriendo en tacones, pues imagínate, multiplícalo por todos los días del año que usan los tacones, pues eso es lo que va produciendo eso. Si nosotros metemos cambios así de pequeños como en vez de usar un tacón de 15 centímetros, metemos uno de 5 y en vez de aguja cuadrado, que nos va a poder permitir una buena colocación de la pelvis y demás, esto nos va a poder dejar que nuestro cuerpo se mantenga en las mejores condiciones durante mayor tiempo. O bajar de peso, por ejemplo, no solo por la parte estética, sino porque el aumento de peso nos aumenta la presión sobre las articulaciones, nos cambia el posicionamiento de la columna, nos gira la cadera, y nos produce mucho daño sobre estas zonas. Si nosotros reducimos y fortalecemos nuestro cuerpo, reducimos medidas en el abdomen y tenemos realmente un abdomen fuerte, no fuerte no nos referimos marcado, musculoso como alguien de la revista, me refiero a fuerte, funcional. Sí. Con este tipo de cambios cuidamos demasiado nuestras articulaciones y nos evitamos procesos dolorosos, caros y desgastantes. Claro. Sí, pues de hecho ahora que tenemos estas pláticas, lo que me doy cuenta es de que si vas a correr, si vas a hacer algún tipo de ejercicio, el que sea, pues es muy importante que conozcas las técnicas de cómo hacerlo, para que precisamente no caigas en este tipo de lesiones. Entonces, en cada cosa que uno haga,
hasta, como dices, ir al trabajo y hacer algunos ejercicios que te ayuden a las posturas, en ejercicios, en todo esto, siempre va a haber algo que al final, si no lo terminamos haciendo de estos buenos hábitos que mencionas, nos va a perjudicar. Nos va a perjudicar. Sí, fíjate, en esto de la actividad física, una de las causas de la artrosis en la cadera es el deporte. ¿Por qué el deporte? ¿Deporte mal hecho o deporte de alto impacto durante tiempos prolongados? Por un ejemplo, la gente que carga en halterofilia, pesas, es demasiado peso. Obviamente el cuerpo en algún momento te lo va a cobrar, las rodillas principalmente, pero también en esta zona de la cadera vamos a tener mucha repercusión. Y tu cuerpo, si cargas un día, no pasa nada, pero multiplícalo por los años que el deportista lo practique y demás. Y una enfermedad que estamos hablando de a los 65 años por medio se va presentando, hay pacientes que a los 40 años ya están presentando dolores en las caderas. Ah, claro. Ok, pues bueno, no sé, ¿nos puedes dejar tus datos para si alguien te quiere consultar? Sí, claro. Les dejo mi correo electrónico que es alonso con s _pa@hotmail.com y mi número de celular es 044 55 43 96 5838. Ahí estoy a sus órdenes a la hora que gusten. Si no puedo contestar, les devuelvo la llamada. Y la duda que tengan, con toda la confianza del mundo, podemos resolverla en ese tema o el que quieran enfocar a la rehabilitación. Claro, perfecto. Pues no sé, ¿algo más que quieras mencionar? Pues no, por el momento es como lo más relevante en cuanto al tema y nada más. Pues muchas gracias. Nos vamos a esperar aquí unos minutos por si hay alguna pregunta más. Veo que hay algunos conectados, pero no están preguntando. No sé si haya sucedido algo, pero bueno, no veo aquí alguna otra pregunta. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook, que nos sigan en Facebook, como WIMED nos encuentran, en Twitter como @WIMEDMX, en YouTube como WIMED. Nos pueden ver ahí varios videos ya relacionados. Que no dejas meter preguntas, que no dejan meter preguntas en el chat. Ah, ¿no? Denme un segundo. Bueno, no sé a qué se deba. Si pueden, digo, yo hice una prueba y sí lo realizó. Tienen que meterlo su nombre, un nombre, un user, su correo y posteriormente le dan chat y bueno, ya les abre un espacio para poder hacer las preguntas. Entonces, pues bueno, la verdad no sé por qué. Lo voy a revisar. Pero bueno, pues de cualquier forma, si llegan a tener alguna otra pregunta, les pido que si no, aunque sea, diga ahí WIMED offline, pueden meter su pregunta, pueden hacer la duda que tengan y con gusto se la hacemos llegar a Alonso. Bueno, pues ya si no hay ninguna otra pregunta, si no hay ningún otro comentario, ok, a ver, ahora sí ya llegó algo. Dice, si practico deporte de alto impacto, ¿hay alguna recomendación para prevenirla? Sí, el uso del calzado es muy importante y la técnica que usamos en este deporte de impacto, las posiciones me refiero. O sea, si vas a alto impacto podemos entender como brincos o podemos entender como carrera de velocidad. Y sí, las posiciones son muy importantes, el cómo posicionar la cadera a la hora de, no tanto a la hora del despegue, sino a la hora de la caída, por ejemplo en un salto. Brincas y a la hora de caer, el cómo posicionar y cómo balancear el cuerpo hacia posterior y demás, eso es lo que nos va a ayudar a reducir el impacto a estas zonas articulares. El calzado como en toda actividad profesional, deportiva, lo que sea, todo lo que los suplementos que ocupa son importantes. Claro. Tiene que ser un calzado no de suela rígida, no de suela plana, tiene que tener un arco conveniente, tiene que tener una suela que amortigue. ¿Para qué? Para disminuir el impacto. Este tipo de suelas, como bien sabemos, absorben el impacto que absorberían nuestras articulaciones. Parecería algo bien simple, pero este tipo de calzado es buenísimo. Por ejemplo, hay ciertas marcas que tienen suelas muy gruesas
ahora las usan hasta como con cámaras de aire y demás, y estas son buenísimas porque eso absorbe el impacto en vez de absorber tus articulaciones, y solo eso, más el correcto balanceo y posicionamiento, te va a prevenir perfectamente. Pero cada deporte tiene su tenis o su calzado. Exactamente, no con el que haces halterofilia, por ejemplo, vas a correr, no con el que corres 100 metros vas a correr un maratón. ¿Sí? Cada deporte tiene como calzado bien específico, y dentro del deporte de impacto hay que entender una cosa: no todos somos aptos para realizar todo tipo de deporte. Una persona que pese 100 kilos no puede comenzar su actividad física, por ejemplo, con el famoso CrossFit, que brinca mucho. ¿Por qué? Porque el peso que él tiene para el tamaño de sus articulaciones es demasiado peso, más el impacto, pues ya te imaginarás cuánto están soportando esa columna, esa cadera, esas rodillas. Tenemos que ser conscientes que si nuestra anatomía es de cierta forma, podemos realizar cierto tipo de deportes. No todos podemos realizar todo tipo. Y especialmente cuando hay sobrepeso, cuando tenemos alguna lesión previa y cosas del estilo. No es siempre acercarse con un asesor y que te vaya explicando y diciendo hasta que estés en condiciones para poderlo realizar. Y que te lleve paso a paso, porque no podemos empezar de nunca hacer ejercicio de 0 a 100. Claro. De hoy no hago nada y de repente mañana voy a 200 saltos, pues imagínate los dolores con los que vas a amanecer y el tipo de trauma que vas a provocar a tu cuerpo. Claro. Ok, perfecto. Pues bueno, ya no hay otra más. Sí. En cuanto al tratamiento, cuando hablan de fortalecimiento muscular en general, ¿o se fortalece algún músculo en especial? Pues sí hay músculos específicos a trabajar. Los músculos de la parte anterior del muslo que tenemos el cuádriceps, hacia la parte posterior que tenemos los glúteos, el glúteo mayor principalmente, que es el que nos va a dar la extensión o el movimiento hacia la parte posterior. En la parte lateral vamos a tener el glúteo medio y tenemos un complejo muscular grande en la parte lateral, pero uno de los principales es el glúteo medio porque también nos da estabilidad. Y todos nuestros músculos rotadores, como son el glúteo menor, como tenemos el piramidal, o sea, tenemos varios complejos ahí musculares que sí son importantes, y no podemos fortalecer los anteriores sin los posteriores, ni los interiores sin los exteriores. Pero yo en lo personal siempre recomiendo que no solo nos dediquemos a fortalecer la zona de la cadera en este caso, sino también la cadera contralateral, los músculos que involucran a la rodilla, los músculos que involucran al tobillo, porque principalmente nos duele al caminar. Y cuando caminamos involucramos toda la parte, principalmente los músculos del tren inferior que le llaman, pero también involucramos a los músculos de la columna y los músculos abdominales para dar un posicionamiento adecuado a nuestra cadera. Yo con mis pacientes por lo regular trabajo un fortalecimiento general para que no haya un desequilibrio muscular, y esto también nos produzca compensaciones y nos produzca también mayor desgaste en alguna otra zona del cuerpo. Claro, perfecto. Bueno, pues creo que ahora sí ya no hay otro más. Pues Alfonso, muchas gracias. No, de qué, aquí estamos a sus órdenes, cuando nos inviten aquí estamos. Pues muchas gracias, amigos de WIMED, muchas gracias por acompañarnos. Este video lo vamos a subir, lo estaremos difundiendo por las redes sociales que ya mencionamos. Y bueno, pues otra vez muchas gracias por tu tiempo, por el tema, y ojalá pronto volvamos a estar. Sí, claro que sí, gracias a ti, Paco, por la invitación. Aquí estamos en contacto con ustedes y con la gente del público. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Hasta luego.